Disculpe, yo soy la alumna Yurisana Rodríguez Sousa de la Facultad de Psicología de la Universidad UTP. Le agradezco de antemano que usted me haya invitado a abrir la puerta de su casa para darme la información de una pequeña entrevista que le voy a hacer. Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Su nombre, disculpe? Mi nombre es Silvio Cortengo Saldaña. ¿Grado de instrucción? Superior. ¿Cuántos años tiene en la actualidad? 51 años. Equivale a que la edad de 17 años estaba en la universidad usted ya. Me imagino así, ¿no? Sí, para cumplir 18. Ay, muy bien. Entonces, sabrá de la época de lo que hacía presidente, el expresidente pues Alberto Fujimori, ¿no? Todo lo referente a Fujimori lo vamos a hacer ahorita las preguntas. Ya, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, hay aspectos que están bien marcados y definidos en la historia del Perú. En esa época, en 1990, Alberto Fujimori recibió un país con una hiperinflación en el aspecto económico, y también estábamos cerrados en el mercado internacional para pertenecer al Fondo Monetario Internacional, y en el aspecto social teníamos un impacto negativo en el sector educación, en el sector salud, y también en la privatización de las empresas, que ha favorecido solo a unos cuantos grupos de poder económico. Entonces, dado toda esa coyuntura en el aspecto político, también vemos que la gente, es decir, el pueblo peruano, estaba cansado de los partidos tradicionales que poco o nada habían hecho hasta esa fecha, y siendo el partido Cambio 90, liderado por Alberto Fujimori, quien gana las elecciones a través de ese hartazgo de la población, y pues le dio inicio a una serie de cambios en el Perú. Ya, bien, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice así: ¿qué medidas se implementaron para cambiar la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivo? No, acá lo que debemos tomar en cuenta es precisamente para fortalecer la economía y luchar contra la inflación, es que se despolitizó al BCR. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Alan García lo que servía era para fabricar billetes. Entonces eso causó un desequilibrio económico en el país, de tal manera que en el gobierno de Fujimori se decidió darle autonomía política a esta institución del Estado, y también para que controle específicamente lo que es la inflación, en el rango meta de inflación que hasta la actualidad es más o menos 1 al 3%. Y verdaderamente el BCR venía funcionando y tenemos un crecimiento económico, a pesar de la actualidad que estamos golpeados económicamente por el tema del COVID. Seguimos manteniendo porque el BCR es una institución que maneja la política monetaria en el país. Muy bien. Pregunta número 3, diríamos: ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, podríamos decir que se fortalecieron los programas sociales, por ejemplo el vaso de leche, y también las ayudas humanitarias. Se proliferaron las ONGs para el tema de ayuda, para tratar de minimizar el impacto negativo de la pobreza extrema. Por ejemplo, en el aspecto social, muchos programas se hicieron asistencialismo, de tal manera que la gente pues se había acostumbrado a recibir un tarro de leche, un atún o una conserva, arroz, frijol, y muchas veces de mala calidad, llenos de gorgojo, pero eso causó el asistencialismo, en el cual cortó, es decir, el emprendimiento y la iniciativa de nuestros pobladores, que eso nos ha afectado negativamente. O sea, se puede decir que las personas estaban esperando que el Estado les subsista. Claro, porque el rol fundamental o la finalidad del Estado es el subsidio.
pero con políticas claras para no generar ese asistencialismo en nuestra gente. Bueno, buen punto. Vayamos a la pregunta número 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupamaru y Sendero Luminoso? Bueno, la primera medida que el gobierno de facto de Alberto Fujimori tuvo que ejecutarlo en su gobierno fue renunciar a la Corte de la Haya, ya que eso es un convenio internacional que tienen los países para salvaguardar los derechos humanos de las personas que son gobernadas. Y eso fue necesario para poder ponerte en el mismo nivel del terrorista, para poder quitarle sus derechos humanos y poder neutralizarlo. De tal manera que fue una buena medida que redujo, pero también trajo impactos negativos, ya que se comenzaron a hacer abuso de autoridad, y dado que no pertenecíamos a la Corte de la Haya, no había un organismo intermediador para que pueda salvaguardar nuestros derechos. Sí, muy bien. Seguimos. Pregunta número 5. ¿Cuándo, durante el gobierno de Fujimori, se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas? ¿Qué opina sobre esta política? Dado la coyuntura en ese momento, que si bien es cierto las comunidades nativas son autóctonas en su propia organización, es decir, nosotros tenemos que respetar a través de convenios internacionales su cosmovisión, pero eso que es lo que atraía a largo plazo, el crecimiento precisamente de la desnutrición, de la anemia. Y hoy en día, por ejemplo, podemos palpar que hay un alto índice de anemia, por ejemplo, a nivel de la región Loreto y a nivel del Perú. ¿Por qué? Porque se tenía más hijos de los que se podían mantener. Entonces, el sector salud, a través del doctor Minaya, trataron de aplicar una estrategia de control prenatal. Es decir, a esas mujeres, dado sus ignorancias, les decían que les iban a dar un control preventivo y les hicieron firmar documentos, y como no entendían el contenido del documento, ellos firmaron y autorizaron estas intervenciones, de tal manera que fueron operadas y les extirparon el útero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos creían que van a tener hijos cuando ellos decidan. Total, se dieron cuenta que fueron engañadas, y que precisamente para controlar tú la demografía, la explosión demográfica en un país, precisamente tienes que tener una política prenatal, de tal manera que esto, es decir, cuando hay demasiada población también aumenta el presupuesto. Entonces, como las necesidades son muchas, pero los recursos son escasos, eso de acuerdo a la teoría económica. Entonces se podría decir que esas personas que les han hecho firmar sin sus consentimientos por no estar de repente preparadas, no tenían conocimiento de repente de qué es netamente lo que decía el papel, o les han hecho firmar algún documento en esa época. No, les hicieron firmar un documento de consentimiento, ya, de tal manera que ellos firmaron, pero desconocían, o sea, no entendían lo que leían, pero siendo así, ellos utilizaban la estrategia, por ejemplo, del asistencialismo. Tú firmas y te vamos a dar tu bolsita de alimentos, todo esto. Entonces los manipularon, y dado el grado de ignorancia, entonces fueron presas fáciles para poder, por ejemplo, manipularlas. Ay, qué mal, ¿no? Porque para eso, imagínate, pues a la actualidad que suceda eso, ¿no? Qué mal, bueno. En esa época, Dios mío, vamos. Pregunta número 6, dice, ¿conoce la medida que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus representaciones en la libertad de expresión? Por supuesto, acá podemos ver, es más, esto ha marcado un hito. Nosotros, por ejemplo, como peruanos, sabemos que la prensa es el cuarto poder. Bueno, diciéndolo así entre comillas, ¿no? Porque también puede ser bueno como también malo, y en este caso, en el gobierno de Alberto Fujimori fue totalmente negativo para la población y para el Perú.
ya que estos estaban sometidos por el interés económico. Y esto pues se pudo palpar gracias a un video que hicieron público en la prensa, donde el alcalde Alex Curi del Callao estaba recibiendo una coima de más de 2 millones de soles para financiar su campaña y de esa manera ser controlado. Y muchos otros, a partir de esos hallazgos se pudieron hallar más vídeos donde pues se veían que dueños de canales pasaban a cobrar en la oficina del CIN. En ese entonces Vladimiro Montesinos, quien era el jefe del CIN, y eso pues se hizo público, y de esa manera el régimen pudo caer, porque si no, no hubiera caído, porque usted sabe que nosotros gozamos de presunción de inocencia y la Constitución Política del Perú nos ampara. Nadie puede ir a la cárcel hasta que se pruebe lo contrario, con pruebas totalmente sólidas. Vamos, seguimos entonces, señor Limber. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del presidente Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? En ese momento, como ya estaba hecho el escándalo público del vídeo donde se ve la famosa coima de Alex Curi, por el cual tuvo que purgar condena, eso precisamente aceleró la salida de Alberto Fujimori. No nos olvidemos que en el 2000 él ya había ganado las elecciones y, siendo así, había arreglado la Constitución de 1993 para utilizarlo a su conveniencia, de tal manera que cambiaron las leyes electorales para poder él postular a la reelección. Y aún así, como estando en el gobierno, utiliza todo el aparato logístico del poder económico, del presupuesto, del erario nacional, para utilizarlo a su favor. Entonces sale como ganador, a pesar de haber habido observadores de la OEA. Sin embargo, dado el escándalo y la coyuntura, ya no podía soportar. Entonces ya había pruebas sólidas, pero él echaba la culpa a Vladimiro Montesinos, y no nos olvidemos que él huyó en el velero Carisma. De tal manera que era insostenible. Entonces él pide permiso al Congreso, como era su Congreso, y todos estaban manipulados por intereses económicos y favoritismos políticos. Le dieron permiso y se fue a una convención internacional. Y dado que obtuvo el permiso, él, después de esa convención internacional, se va para Japón, y desde Japón renuncia a la presidencia de la República por medio de un fax. Entonces ahí acabó toda la historia del gobierno de facto de Alberto Fujimori. O sea que podemos decir que fue un hito eso del video, ¿no? Del video Vladivideo. Claro que sí, los famosos Vladivideos, es así, donde pues se da precipitosamente la caída del régimen fujimorista. Señor Limber, muchísimas gracias por atender esta pequeña entrevista que le hice para el curso de Perú Actual. Gracias, más bien. Gracias, muy agradecida por su atención y por tomarme en cuenta y por abrir las puertas de su hogar para brindarme las preguntas necesarias a mi entrevista. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.